secret place of the Most High God shall abide. He who dwells in the secret place of the Most High God, of the Most High God shall abide under your shadow. I wanna live under your shadow. Yeah, under your shadow. I wanna live under your shadow. Ooh, he who dwells in the secret place of the Most High, yeah, of the Most High God shall abide under your shadow, under your shadow. Yeah, yeah, under your shadow. Yeah, I wanna live under your shadow. Yeah, 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 under your shadow. Yeah, yeah. Wanna live under your shadow, under your shadow. Ok, hermanos, ahí ustedes, si se sigue cortando, me pudieran indicar, por favor. Ya me cambié como 3 veces de lugar y pues vamos a ver qué pasa ahorita. Bueno, como les decía, ellos prefirieron seguir viviendo en sus vidas como de costumbre, como si nada pasara. Mas sin embargo, Noé nunca dejó de trabajar, dejó de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos desanimamos cuando vemos que no hay respuesta de la gente. Muchas veces nosotros nos desanimamos cuando vemos que tratamos de hablar a nuestros familiares o que tratamos de hablarle a nuestros amigos la palabra del Señor y ellos no responden. A Noé también le pasó. Y no solamente con 1 o 2 personas, le pasó con millones y millones de personas que se burlaran de él, que se rieran de él, que no creyeran que Dios le había enviado, que no creyeran que Dios había hablado su palabra y no creían en el mensaje de Dios. A él le pasó. Mas sin embargo, él siguió trabajando y a causa del trabajo que él hizo, a causa de obedecer la voz de Dios, hubo salvación para él y hubo salvación para su familia. No solamente la salvación vino para él, sino también para toda su familia. Vino la salvación para él, vino la salvación para su esposa, para sus hijos, para sus nueras. Vino la salvación para toda esa familia. Hallaron 8 personas, hallaron la gracia de Dios. De millones, solamente 8 personas hallaron la gracia de Dios.
y las otras 7 hallaron la gracia de Dios por causa de Noé. Por causa de una sola persona, 8 personas se salvaron. De toda una generación que yo me imagino que eran millones de millones de millones de millones de millones. El Señor siempre les dio oportunidad para que ellos pudieran reflexionar, para que ellos pudieran rectificar sus caminos, para que ellos pudieran examinar sus caminos, mas sin embargo no lo quisieron hacer. ¿Y qué vemos? Dice la palabra, en el segundo mes vinieron las aguas del diluvio. Sabemos que los meses se cuentan a partir de Tishri, el primero y el segundo en el que estamos. Y vamos ahí en el capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Lo que les decía, solamente una persona fue hallada justo. Solamente una persona alcanzó la misericordia de Dios de esta generación. Y ahí le empieza a dar ordenanzas el Señor que tome tantas parejas de los animales limpios y tantas parejas de los animales que no se consideraban limpios. Y dice en el verso 4: porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y en el verso 5 vemos que dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Otra vez obedeciendo al Señor. En el verso 6: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos, y de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todos los que se arrastran sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Noé cumplió al pie de la letra toda la ordenanza que el Señor le dio. Él hizo conforme a todo lo que el Señor le había dicho. Verso 10: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda la carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Verso 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió.
Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. De verdad que fue un gran juicio de Dios, un gran juicio que el Señor trajo sobre la humanidad en la generación del diluvio. Y solamente Noé y su familia estuvieron guardados esos 40 días. El número 40, hermanos, significa prueba. El Señor les guardó en la prueba. Podemos ver más adelante en la palabra de Dios que le dice a una de las iglesias que el Señor les guardará a la hora de la prueba. El Señor siempre guarda a la hora de la prueba a los que son justos. El Señor siempre nos guarda a la hora de la prueba a los que buscamos su nombre. El Señor siempre va a guardar a la hora de la prueba a los que obedecen su palabra, a los que trabajan y obedecen en su palabra, a los que escuchan su voz y la ponen en práctica. El Señor siempre va a guardar a la hora de la prueba a las personas que está su confianza totalmente puesta en Él, hermanos. No así con las personas que no confiaron en Él. No así con las personas que no escucharon su voz. No así con las personas que no creyeron en que Dios iba a traer un juicio sobre la tierra. Noé creyó, le creyó a Dios, escuchó su voz y creyó. Creyó que iba a venir un diluvio, aún sin conocer la lluvia. Él creyó y él confió y él caminó en ese mandato que el Señor le había puesto, en ese mandato que el Señor le había otorgado. Él confió y creyó y esperó hasta el cumplimiento de la palabra que Dios había hablado. Él no fue como muchos de nosotros que luego somos, que decimos, no, es que todavía falta mucho, es que no, la palabra de Dios no se ha cumplido en mi vida. Él creyó y esperó, él aguardó hasta que la palabra de Dios se cumpliera, hasta que la palabra de Dios llegara. Él esperó hasta que el día del diluvio llegara. Dicen los que saben, ya les comenté que fueron más o menos alrededor de 120 años. La verdad es que este hombre tuvo bastante fe y lo podemos ver más adelante. Por la fe, Noé fue salvado de las aguas del diluvio. Por tener la confianza entera en el Creador, por tener su fe, su mirada puesta en el Señor y no en las cosas terrenales como toda la demás generación, como todos los demás millones que estuvieron viviendo ahí, hermanos. Él creyó y confió y escuchó la voz de Dios y le puso atención y trabajó, hizo todo lo que Dios le había hablado que hiciera, y conforme la palabra de Dios habló a su corazón, conforme a la palabra que habló a su vida, él así hizo. Él le ordenó hasta un arca de tal y tal, y vas a meter ahí a estos animales y a estos animales tantos y tantos. Y así lo hizo Noé. Y su obediencia trajo salvación para él. Su obediencia trajo salvación para su casa. Su obediencia trajo salvación para sus hijos. Trajo salvación para su esposa. Trajo salvación para las mujeres de sus hijos. Nuestra obediencia, hermanos, puede traer salvación para nosotros y para nuestras familias. Porque dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Su obediencia lo libró de padecer la prueba. Su obediencia y su fe en conjunto lo salvaron a él y a su familia de morir en ese diluvio. La verdad es que yo
me pongo a reflexionar y digo, no, la verdad es que fue una muerte muy horrible, fue una muerte muy espantosa. Y dice ahí que no solamente se abrieron las fuentes de los cielos, sino que también se abrieron las fuentes de los abismos, hermanos, el mismo infierno. No me puedo imaginar la catástrofe que pudo haber sido. No, la verdad es que no creo que haya sido como luego hemos visto que hay aquí en nuestros días alguna tormenta, algún ciclón que traen catástrofes, que traen ruina total. No me imagino la verdad cómo pudo haber sido, pero el Señor lo libró de padecer todo eso, a él y a su casa. El Señor lo guardó durante la prueba, durante esos días de prueba. Él obtuvo el favor de Dios, hermanos. Sus hijos obtuvieron el favor de Dios. Su esposa obtuvo el favor de Dios. Sus nueras obtuvieron el favor de Dios. E incluso los animales que con él estaban obtuvieron el favor de Dios. Nosotros podemos obtener el favor de Dios si nosotros obedecemos su palabra. Y viendo lo que ha pasado hoy en día, viendo lo que hoy en día ha sucedido, todo lo que se ha levantado, todo lo que ha pasado, podemos ver que, como dice la palabra, los postreros días serán como los días de Noé. Que la gente andaba comiendo, casándose, dándose en casamiento, que la gente andaba en sus propios placeres, que la gente vivía solamente para satisfacer sus propios placeres, solamente para gozar, como dicen por ahí, para que su carne gozara. La gente solamente en los días de Noé vivieron así, y en estos tiempos tristemente está pasando lo mismo. Tristemente la hechicería ha ido en aumento, tristemente la maldad, la muerte, los asesinatos, los robos, todo lo que estamos viviendo está repitiéndose. Y sabemos que tiempo tras tiempo todos los ciclos se repiten. Y en este tiempo se está volviendo a repetir, hermanos. Pero ahora la pregunta es, ¿hay algún Noé sobre la tierra? ¿Hay alguna persona que tenga la fe como la tuvo Noé? ¿Hay alguna persona que esté dispuesto o dispuesta a obedecer la voz de Dios como lo hizo Noé? Podemos ver que los tiempos se están acortando en nuestros días. Podemos ver y escuchar de asesinatos, de crímenes. Podemos ver que la gente acaba con la vida aún de las personas antes de nacer. Podemos ver que tanta maldad que hay sobre la tierra, hermanos. Y estamos viviendo ahorita en carne propia el juicio de Dios, los designios que Dios ha traído sobre nuestra tierra por medio de esta enfermedad, por medio de esta pandemia. Pero hoy yo les animo y me animo a mí misma que podamos ser como Noé, que podamos seguir el ejemplo de este varón que fue justo, que fue hallado justo delante de Dios. De miles de millones de personas que había en ese momento de la tierra, solamente una persona fue vista justo delante de los ojos de Dios. ¿Podríamos nosotros ser hallados justos delante de Dios en esta noche? ¿Podríamos nosotros ser hallados justos en este día, en este preciso momento? Seamos como Noé, hermanos. Seamos como este varón que
que halló la gracia y que el Señor lo guardó en el momento de la prueba. Que el Señor lo guardó en el momento en que la humanidad entera, y no solamente la humanidad, sino los animales, y no solamente los animales, sino la naturaleza entera, todo lo que Dios había creado, estaba padeciendo. Podríamos nosotros en este momento decir: Señor, ayúdame a ser como Noé. Podríamos nosotros decir: Señor, ayúdanos a ser como este hombre, que fue un varón justo, que trabajó y predicó y habló tu palabra y no se cansó de hablar tu palabra y no se cansó de predicar y no se cansó de llevar tu mensaje. Si nos ponemos a ver, pudiera ser difícil. Pudiera ser muy difícil, hermanos, pero es mejor a estar dentro de la prueba que el Señor manda sobre la tierra. Termino con esto ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, si pudiéramos buscarlo. Ahí en el verso 37, Mateo 24, verso de 37, dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahorita ya mucha gente dice y cree y piensa que para que nuestro Señor venga faltan muchos días, pero no, hermanos. Podemos ver en estos momentos y podemos decir: sí, es cierto que la humanidad está corrompida como lo estuvo en los días de Noé, y eso habla que el Señor está cada vez más cerca de su retorno, que el Señor está cada vez más cerca de venir por su iglesia. Pero el Señor se va a llevar a una iglesia limpia, a una iglesia justa. El Señor no se va a llevar a una iglesia injusta. El Señor se va a llevar a una iglesia que tenga toda su fe, toda su mente, toda su mirada puesta en Él. Que tenga todo su corazón en Él, no a medias. Quizás todo este tiempo nosotros hemos estado así, hemos estado a medias. Quizás en todo este tiempo nosotros hemos estado así, hemos estado entre creyendo y no. Hemos estado entre sí le creo a Dios y no. Entre que sí hablo su palabra y no. Entre que sí me animo a trabajar en la obra del Señor y no. Pero ahorita ya no es tiempo de hacerlo a medias. Ahorita es tiempo de que reflexionemos y de que le digamos al Señor: heme aquí. Y de que le creamos al Señor, de que creamos que Él un día va a venir, y así pasen 120 años nosotros y ya no pudiéramos estar en esta tierra, pero morir con la certeza y con la fe en que el Señor va a regresar, hermanos, porque está escrito en su palabra, y sabemos que todo lo que está escrito en su palabra, tarde que temprano llega a su cumplimiento. Porque el Señor no es hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Pudiéramos en esta noche, ahí en sus hogares, decirle: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a tener la fe que tiene Noé, que tuvo Noé. Ayúdame a trabajar, a hacer algo por tu obra.
a hacer algo por tu reino y a esperar con certeza la venida, el retorno de nuestro Mesías. Pudiéramos decir en esta noche, hermanos, yo te espero, Señor. Y mientras te espero estoy aquí y úsame en lo que tengas que usarme. Úsame en tu obra. Úsame para hablar tu palabra. Úsame para llevar tu evangelio. Úsame para predicar en este tiempo de dificultad. En este tiempo donde no hay esperanza. En este tiempo donde personas están padeciendo. Poder predicar. ¿Cuántos pudieran decir eso, hermanos, en sus corazones? ¿Cuántos pudieran estar dispuestos a decir, aquí estoy yo, Señor? Padre Santo, en esta hora venimos delante de ti, oh Dios poderoso. Oh Dios bendito, enséñanos, Señor, a ser como Noé. Enséñanos a ser como el justo Noé, oh Padre Celestial. Enséñanos a ser como este varón justo, Señor, que halló gracia delante de tus ojos, oh Dios poderoso. Que halló gracia delante de ti y que alcanzó misericordia, oh Dios bendito, él y toda su casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer que tú un día vas a volver, oh Dios poderoso. Quita, Señor, toda incredulidad de nuestras vidas, de la vida de mis hermanos, Señor, de la vida de mi hija, de la vida de mi esposo, Señor. Quita toda incredulidad, oh Dios poderoso, y pon la fe, Señor. Que no falte, Señor, la fe, Señor, la esperanza, la certeza, Señor, de que tú un día volverás, de que tú un día, Señor, retornarás. Y mientras tanto, oh Dios poderoso, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a trabajar en tu obra, que tú nos ayudes, Señor, a poder, Padre Celestial, esperar en ti, Señor, trabajando, haciendo tu palabra, siendo tus obreros, Señor, predicando, Señor, tu evangelio. Oh Dios poderoso, danos la sabiduría, Señor, danos el entendimiento, la inteligencia, la facilidad de palabras, Señor, para poder, Señor Dios, hablar, Padre Santo. Pero sobre todo, Señor, danos la fe para esperar en ti, para esperar en tus promesas, para esperar, Señor, en tu retorno. Oh Dios poderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque hoy podemos estar, Señor, aquí, oh Dios bendito, y podemos, Señor Dios, estudiar tu palabra, y podemos, Señor Dios, decirte, ayúdanos, Señor, a tener, Señor, la fe en ti, Señor, como la tuvo Noé, que creyó e hizo tu voluntad, Señor, completamente. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad completamente, Señor, en todo lo que quieras hacer en nuestras vidas, oh Dios poderoso, en todo lo que quieras hacer en Luz a las Naciones, oh Dios santo. Aquí estamos, Señor, y aquí está Luz a las Naciones, Señor, para hacer tu voluntad, oh Dios bendito, para hacer tu voluntad, Señor, oh poderoso Dios. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Porque tú nos hablas, Señor, a través, Señor, de los ejemplos que podemos ver en tu palabra. Y podemos, Padre Santo, en esta hora decirte, yo te espero, Señor, con toda la certeza y la fe que hay en mi corazón. Oh poderoso Dios, oh bendito Dios,
Y aún, Señor, si hubiera falta de fe, Señor, en nuestras vidas, yo te pido en esta noche, Señor, que tú nos otorgues un nuevo nivel de fe, Señor. Que tú nos otorgues, Señor, un nuevo nivel de confianza en ti, Padre Santo, para poder esperarte y para poder, Señor, hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pues esa es la palabra, hermanos, que el Señor ha hablado en esta noche a nuestras vidas. Y tomemos ejemplo como de la vida de Noé. Tomemos ejemplos de este hombre que fue justo y que esperó y que hizo la voluntad de Dios y que trabajó día tras día, tras día, tras día para cumplir la voluntad del Señor. Y que halló gracia y fue salvado a la hora de la prueba. Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que estuvieron aquí a pesar de las dificultades que hubo, a pesar de que estaba fallando la aplicación. Gracias por su paciencia, gracias por esperar y gracias por haber seguido aquí. Que Dios me les bendiga en esta noche y que puedan descansar y que puedan levantarse mañana con más fuerzas y con más ánimo. Que el Señor me les bendiga. Nos escuchamos el día de mañana. Amén.